Con un cierre de infarto terminó la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2024 y Olimpia está eliminado. Águila y Antigua son los que avanzan en el grupo C y por eso hoy vengo a repasar lo que fue la última fecha de este grupo en la Copa Centroamericana. Bueno, y ahora sí, completos todos los grupos. Terminó la fase de grupos de esta Copa Centroamericana 2024. Tenemos los duelos de los cuartos de final. Tenemos a los 8 equipos clasificados para la siguiente ronda. Todo está absolutamente definido y no pudo cerrar de una mejor forma, con muchísima emoción, a pesar de que fue un empate entre Olimpia y el Antigua 1-1, pero un partidazo con un cierre, como les decía, de infarto, con mucha emoción. Y Olimpia se termina quedando por fuera. Antigua es el último invitado para los cuartos de final y un poco más temprano Águila ya había confirmado su presencia en la siguiente ronda. Así que vamos a repasar lo que fueron los últimos 2 partidos de este grupo y precisamente vamos con ese partido en que el CAI cayó 0-3 frente al Águila en el Rommel Fernández de la ciudad de Panamá. Un encuentro en el que el Águila estaba buscando, no se podía asegurar al 100% del liderato, pero una victoria sí le ayudaba a un 90% esas posibilidades y que en el primer tiempo se vieron muy lejos de eso. El CAI, incluso siendo un equipo que en esta copa se vio bastante limitado, bastante lejos de poder competir, hizo que en algunos momentos el conjunto salvadoreño sufriera. Yo creo que de hecho en los primeros 45 minutos las acciones de mayor peligro vinieron de parte del conjunto de Panamá, y Águila, que no encontraba su juego, y lo bien que habíamos visto en los partidos previos, no estaba sucediendo el día de hoy. Pero ya en la segunda parte fue una historia distinta. El Águila se encontró, empezó a sentir que tenía con qué controlar el partido y empezaron a llegar los goles. Primero Ronald Rodríguez al minuto 58, luego al 78 Blas Sosa y 2 minutos más tarde, muy rápido, el capitán Darwin Seren ya liquidó las cosas y con una victoria muy contundente, a pesar de que, insisto, en el trámite del partido no se vio tan superior el Águila, pero pues las ocasiones hay que aprovecharlas. Cuando se dan estas ocasiones hay que saber matar, y el Águila lo hizo de gran forma y así se llevó la victoria, a los 3 puntos, y con eso no lo sabía en ese momento, pero aseguraba ya el liderato de su grupo. ¿Por qué? Bueno, por lo que sucedió más tarde en el partido que acaba de finalizar, que tuvo muchísima emoción a pesar de que el marcador no lo refleja tanto así, en el que el Olimpia igualó 1-1 frente al Antigua, duelo de hondureños y de chapines que se dio en Tegucigalpa, en el estadio Chelato Ucles, y que pues un partido que en la primera parte fue de mucho contragolpe, fue de mucho dominio, sí, más del Olimpia, aunque la Antigua se plantó en Tegucigalpa a buscar el resultado, a pesar de que a priori el empate le funcionaba al conjunto chapín, porque Olimpia solamente con la victoria avanzaba. Y yo creo que Antigua hizo lo que tenía que hacer, no tratar de encerrarse y ver qué podía sacar con eso, sino ir a buscar presionar a Olimpia, no dejar que atacara tan cómodo, sabiendo que Antigua también le podía hacer daño, y eso hizo que el primer tiempo fuera de un trámite un poco extraño y se fueron 0-0 al descanso. Y ya en la segunda parte llegaron las emociones, primero porque a los 3 minutos Edwin Solano puso a ganar al conjunto hondureño, al Olimpia, y así estaba clasificando el Olimpia, lograba con esto dejar por fuera a Antigua. Pero es que solamente 5 minutos más tarde apareció Santiago Gómez, que luego de un gran centro por la izquierda logró aprovecharlo, y así Antigua, que yo creo que si no conseguía el empate así de rápido iba a ser muy difícil, se le iba a ser eterno y no iba a poder conseguirlo, o al menos se le iba a complicar muchísimo más de lo que pudo haber sido. Así que yo creo que le ayuda mucho que sea muy rápida su respuesta, y también deja un poco desmotivado a un Olimpia que le había costado tanto ponerse en ventaja, a pesar de que sí había dominado. Y entonces yo creo que esta circunstancia fue la que dejó desconcertado al conjunto local por muchos minutos, hasta que ya entendió que necesitaba irse con todo el ataque, y ahí fue cuando llegó la emoción del cierre de la fase de grupos, porque en los últimos 20-25 minutos ya Antigua entendió que su trabajo en ataque estaba hecho, incluso estuvo muy cerca de ganarlo. Creo que fue el mismo Santiago Gómez que tuvo una muy clara que la terminó pegando en el palo, ahí pudo haber liquidado todo este asunto, pero no fue así. Como les decía, Antigua entiende que ya tenía que empezar a defender, se echa bastante para atrás y Olimpia empieza a irse con todo, ya con medio equipo metido en el área del conjunto chapín,
y esa fue la dinámica de los últimos minutos. Estuvo muy cerca Olimpia en varias ocasiones de poder anotar ese gol que le diera la clasificación, pero no fue así, y Olimpia por segundo año consecutivo en las 2 ediciones de la Copa Centroamericana que se han disputado, el conjunto del Olimpia, un gigante centroamericano, se ha quedado por fuera en la fase de grupos. Un fracaso enorme de este equipo que empezó muy bien la fase de grupos. Es cierto que frente a rivales más accesibles, pero parecía que Olimpia podía ser ese conjunto que al menos levantara la mano como uno de los candidatos, y se termina cayendo luego de la derrota frente al Águila. Ahora no puede aprovechar la localidad frente a la Antigua y está fuera, está eliminado, y Antigua que consigue una clasificación histórica para este conjunto, que es cierto que lo veíamos como un equipo que podía pelearlo, pero que no se estaba esperando que clasificara, o al menos sí que diera la pelea, pero si veíamos cómo se estaba desarrollando el grupo y previo a esta jornada, parecía que Olimpia era el favorito y Antigua que termina dando esa campanada y se mete a la siguiente ronda. Vamos a repasar entonces cómo queda la tabla de este grupo C, como la pueden observar. Águila que se queda entonces con el liderato, 10 puntos para el conjunto salvadoreño, una gran presentación de este equipo de San Miguel. Luego Antigua con 8 puntos se queda con el segundo lugar, y Olimpia que con 7 unidades queda por fuera. Le sucede lo mismo, por ejemplo, que el Cacique de Iriangén, que con los 7 puntos también se quedó por fuera, aunque ese caso fue por gol diferencia. Olimpia es por puntos que se queda por fuera, y ya después el conjunto del CAI y también el Portlayola con un 3 puntos y con un 0 en el fondo de la tabla. Pero como les decía, aquí lo importante, Águila y Antigua son los que se clasifican a la siguiente ronda, y ya tenemos a un 100% definidos los cuartos de final. Aquí los pueden observar. Los primeros lugares, Alajuelense con 12 puntos, Águila con 10, los mismos que el Herediano. Eso sí, el tema está en el gol diferencia, porque Herediano tiene un 3 y Águila tiene un 9, por eso es que el conjunto salvadoreño está por encima. Y después Saprissa con 9 puntos, así quedaron los líderes de grupo. Y entre los segundos lugares, Antigua con 8 puntos, y después tanto Motagua como Real Estelí como Comunicaciones con 7. Eso sí, aquí la diferencia está que Motagua tiene un 3 de gol diferencia, los mismos que el Real Estelí, pero Motagua tiene más goles a favor, por eso es que está por encima. Después el Real Estelí, y en el último lugar está Comunicaciones con 7 puntos y solamente 1 de gol diferencia. Pero aquí están los duelos, ahí los pueden observar. Si unimos las rayas, Alajuelense, Comunicaciones, Águila frente al Real Estelí, Herediano frente a Motagua y Saprissa frente a la Antigua son los duelos que precisamente lo hemos ya puesto en el cuadro del torneo. Ahora sí, oficial, este es el cuadro de los cuartos de final. Por la izquierda, Alajuelense Comunicaciones, un duelo que se repite del grupo B y que de hecho lo acabamos de tener, lo vamos a tener nuevamente en los cuartos de final. Y Saprissa Antigua, ojo ahí que 2 conjuntos ticos van por el mismo lado del cuadro y también 2 chapines. Por la derecha, Águila frente al Real Estelí y Herediano frente a Motagua. Aquí es en donde están los otros conjuntos, uno de Costa Rica, uno de El Salvador, uno de Nicaragua y uno de Honduras. De hecho, quería hacer ese repaso. Clasifican 3 equipos de Costa Rica, 2 de Guatemala, 1 de Honduras, 1 de El Salvador y también 1 de Nicaragua. Son los que se mantienen con vida en la siguiente ronda. Y quería también repasar las fechas de estos cuartos de final, porque ahora tendremos un descanso de prácticamente un mes y será hasta el 24 de septiembre cuando regrese la acción a la Copa Centroamericana con la ida de los cuartos de final. 24, 25 y 26 de septiembre serán los partidos de ida, y luego una semana más tarde, si no me equivoco, la vuelta el 1, 2 y 3 de octubre. Quiero confirmar que no haya fechas en medio. Sí, en efecto, es una semana más tarde, 1, 2 y 3 de octubre, cuando ya se definen los semifinalistas, los primeros clasificados a la Conca Champions y también los duelos por el repechaje, por los últimos 2 cupos a la Copa de Campeones. Y lo último que quiero confirmar también es el tema de las localías, porque ya lo sabemos, la ida se va a jugar en la casa de los segundos lugares, es decir, se jugará en la casa de Comunicaciones, en la casa de Antigua, en la casa del Real Estelí y en la casa de Motagua. Y la vuelta será en el Alejandro Morera Soto de Alajuela, en el Ricardo Saprissa de Costa Rica, San José, habrá que ver dónde juega Águila, si será en el estadio Jorge Mágico González o si será en el Cuscatlán, pero bueno, será en San Salvador la vuelta de esa serie, y también en el Estadio Nacional de La Sabana en San José, Costa Rica, cómo se disputen estos cuartos de final. Así que pues de hecho muy fácil de verlo, la vuelta será en la casa de los 3 conjuntos de Costa Rica y en la casa del Águila. La ida pues en la casa de los otros conjuntos
restantes. Así que así está el tema con esta Copa Centroamericana que llega a su final. Ya no más fase de grupos, ya tenemos los cuartos de final definidos. Mañana tendré un programa para repasar y extenderme un poco más en todo lo que no pude hablar en los videos de esta semana. Hablar un poco también de la polémica y de todas las cosas que se dieron esta semana con las barras, con las visitas, con mucha violencia, la verdad, que hubo en esta semana, y también para traerles mi 11 ideal, así que estén pendientes el día de mañana. Pero por ahora quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió en este cierre de la fase de grupos, que las dejen aquí abajo. Si tienen preguntas, cualquier cosa que quieran aclararlo, me lo pueden dejar en los comentarios y voy a estar respondiéndoles. Así que dejen un like, compartan el video si les gustó y suscríbanse al canal para seguir muy de cerca el desarrollo de esta copa y el camino de Centroamérica rumbo a la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025.